Hola compañeras, les presento a nuestro grupo que está conformado por Paulo Yauri, Diana Guamán, Jennifer Salinas, Marcia Torres y mi persona Nancy Ávila. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre las herramientas de programación. Para empezar, está la herramienta de operación. Nos dice que esta herramienta es utilizada para cambiar los valores de un control. Las herramientas de posicionamiento también nos habla que esta herramienta se usa para seleccionar o cambiar el tamaño de los objetos. Después de seleccionar un objeto, pueden mover, copiar o eliminar el objeto. Y en las herramientas de etiquetado. En la herramienta de etiquetado se utiliza para promocionar el texto en un control, para editar texto y para crear etiquetas. La herramienta de cableado, cuando el cursor se muestra cierta herramienta, la herramienta de cableado es en ejecución, y esta herramienta es utilizada para cablear objetos juntos en el diagrama de bloques. Voy a hablar sobre los lenguajes de generación de la programación. Como el primer punto tenemos la primera generación, es el código de máquina y de ensambladores. La primera generación de lenguajes de programación consistía enteramente de una secuencia de 0 segundos y 1 segundo que los controles de la computadora interpretan como instrucciones y eléctricamente. Representan los primeros lenguajes de programación que la computadora podía entender, son conocidos como lenguajes de máquina. En la segunda generación son los primeros lenguajes de alto nivel no estructurados como Fortran, COBOL y BASIC. La segunda generación de lenguajes de programación se identificaron como lenguajes de ensambladores. Un lenguaje ensamblador convierte las secuencias de 0 segundos y 1 segundo a un lenguaje entendido por los seres humanos, como añadir, sumar, etc. El código de escritorio es un lenguaje ensamblador y que se convierte en un lenguaje de máquina. En la tercera generación, los lenguajes estructurados como OGO, Pascal y de lenguaje C, de Ada, los lenguajes específicos de Lisp, Prolog, Smalltalk y la tercera generación de lenguajes de programación se conoce como lenguajes de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel tiene una gramática y sintaxis similar a las palabras en una oración. Un compilador se encarga de traducir el lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador o código de máquina. Todos los lenguajes de programación de software necesitan ser traducidos a código de máquina para un computador para utilizar las instrucciones que contiene. En la cuarta generación, los lenguajes declarativos como el SQL, los generadores de aplicaciones, las herramientas de cache, la programación de Visual, está Visual Basic, Visual C, los lenguajes orientados a objetos, el C++, el Java y el A4. La cuarta generación del lenguaje de programación avanza a la sintaxis utilizada. Los lenguajes de la cuarta generación se utilizan típicamente para acceder a bases de datos. A mí me tocó hablar sobre los conceptos básicos. Como primer concepto tenemos el algoritmo. El algoritmo es el conjunto de pasos ordenados lógicamente para realizar una actividad a resolver o un problema específico. El lenguaje de programación es un conjunto de palabras, letras, números y símbolos especiales que se utilizan para dar instrucciones al computador. El programa fuente es el conjunto de pasos de un algoritmo escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. El programa de objeto es el conjunto de pasos de un algoritmo escrito en lenguaje de máquina. El pseudocódigo es un conjunto de instrucciones que se escriben palabras similares al lenguaje natural para resolver un problema o una tarea específica. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o mediante símbolos convencionales que muestra las acciones, procesos y flujos de la información a resolver en un problema planeado o planteado. Otro de los que me tocó hablar son los compiladores e intérpretes. El compilador es una aplicación o programa que traduce un programa fuente o en un programa objeto que puede ser interpretado y ejecutado por el computador.
mientras que el intérprete analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente sin generar ningún código equivalente. Bueno, el siguiente tema que tenemos son las herramientas de programación. La primera herramienta tenemos el compilator, que es un programa informático que traduce a un programa escrito en un lenguaje de programación o algún otro programa, generado en un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. En el segundo tenemos el editor. Es un editor de texto, es un programa que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. El siguiente es el intérprete. En computación, el intérprete o interpretador es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas escritos en un lenguaje de alto nivel. El depurador es un programa que permite depurar o limpiar los errores de otros programas informáticos. Al iniciarse la depuración, el depurador lanza el programa para eliminar y ejecuta normalmente hasta que el depurador se detiene su ejecución. Por último, tenemos los IDEs. Existen una multitud de IDEs para diferentes tipos de lenguajes de programación. Para un lenguaje concreto podemos encontrar entornos de muchos tipos de este mismo, desarrollando para compañías de código abierto o simplemente privado. El siguiente punto son las fases de la programación. Como primer punto tenemos la determinación del problema. Esto quiere decir que se requiere que el problema sea definido y comprendido claramente para que se pueda ser analizado con todo detalle. Como segundo punto tenemos el análisis del problema. Esto quiere decir que el pronóstico de análisis de un problema es ayudar al programador para llegar a una cierta comprensión de la naturaleza del problema. El diseño de la solución. Un computador no tiene la capacidad para solucionar más en cuanto se le programan los pasos sucesivos, por lo cual necesita que el programador se los dé. La codificación. Este algoritmo traspasado a la computadora a través de un lenguaje de programación debe ser escrito de acuerdo a las reglas gramaticales o sintaxis del mismo. La compilación y ejecución. El lenguaje de programación seleccionado revisa que ya no haya errores en el código fuente. La verificación y pruebas. En este nos quiere decir que el programa tendrá que analizar que el programa esté corriendo de acuerdo a lo programado, sin ningún error. La depuración, aquí nos dice que tiene que corregir los errores encontrados en la etapa anterior si hubiese algún error y si se tiene que regresar hasta la etapa que se necesita encontrar la solución. Bueno, y ahora por último vamos a hablar sobre la entrada y salida por pantalla. Para que un programa pueda ejecutar las tareas para las que fue creado, es necesario que se pueda comunicar con los usuarios para capturar la información y presentar los resultados. También debe poder almacenar y recuperar información de dispositivos de almacenamiento permanente para preservar, ya que el contenido de las variables se pierde una vez que la ejecución del programa termina. El contenido de los dispositivos de almacenamiento permanente se organiza en unidades llamadas archivos, que los programas abren para poder leer o escribir información. El mecanismo para interactuar con un usuario se llama interfaz de usuario y puede ser gráfica o de texto. Las interfaces de líneas de comandos o interfaces de texto le permiten a los usuarios interactuar con la computadora usando un teclado o la pantalla de un monitor. Cuando se ejecuta un programa, el sistema operativo de la máquina le permite enviar texto a la pantalla y capturar información desde el teclado, permitiéndole al usuario introducir datos para su procesamiento y tener acceso a los resultados. Algunos lenguajes de programación tienen instrucciones específicas para escribir y capturar datos, mientras que otros no tienen instrucciones específicas, pero proporcionan bibliotecas con funciones predefinidas para procesar información mediante diferentes tipos de interfaces. Por último, el concepto de programa.
Es un concepto con numerosas acepciones. Puede tratarse de una planificación, un temario, un cronograma, una unidad temática o una emisión de radio o televisión, para citar algunas posibilidades. Cuando hablamos específicamente de programa en informática, estamos haciendo la referencia a un software. Se trata de aplicaciones y recursos que permiten desarrollar diferentes tareas en una computadora, un teléfono o equipos tecnológicos.